Se suponía que iba a ser una autopsia rutinaria más. Un cuerpo sacado apresuradamente de un arroyo, sin documentos, sin testigos y sin signos evidentes de violencia. Pero cuando el doctor Estevao retiró la sábana blanca de la camilla, se quedó helado. El rostro del cadáver mostraba algo inusual, una leve sonrisa. Sutil, casi imperceptible, pero allí, curvando los pálidos labios de una forma que parecía intencionada. Era el tercer cadáver de la semana con la misma expresión. Si eres nuevo aquí, bienvenido a la Biblioteca del Miedo, el canal donde cada historia es una disección de lo desconocido. Cada semana nos adentramos en casos que desafían la lógica, algunos reales, otros, mejor no averiguarlos. Suscríbase y prepárese, porque lo que está a punto de oír es imposible de olvidar. El doctor Estevao era forense desde hacía más de 20 años. Había visto cuerpos mutilados, envenenados, ahogados y quemados. Ninguno sonreía. Los cadáveres no sonríen, eso era un simple hecho de la medicina. Y sin embargo, allí estaba aquel joven de unos 25 años, con la piel hinchada por el agua, sin papeles, sin identidad, con una discreta sonrisa congelada en el rostro. Tal vez una contracción muscular, pensó, tratando de racionalizar mientras dictaba sus primeras observaciones en la grabadora. La causa de la muerte parecía ser ahogamiento, pero había algo que le preocupaba. El agua en los pulmones no coincidía con el tiempo estimado de inmersión. La rigidez cadavérica parecía demasiado acelerada. Y esa sonrisa de nuevo. La primera víctima con este patrón había sido encontrada en una vía férrea en desuso, también sin papeles. Sonriendo. La segunda, en una fábrica abandonada, en las mismas condiciones. Stephen empezó a ver conexiones que nadie más veía, o prefería ignorar. Todos los cuerpos parecían pertenecer al mismo grupo de edad. Todos hombres jóvenes. Todos asesinados en lugares aislados, sin signos de lucha y con una inquietante calma en sus rostros. Esa noche, de vuelta en casa, no pudo dormir. Las imágenes de las autopsias le atormentaban. Decidió revisar los archivos de la morgue. Tecleó Smile en el buscador, sin esperar gran cosa. Para su sorpresa, encontró registros antiguos. Casos archivados bajo términos vagos como expresión anormal post-mortem o rigidez facial inusual. El más antiguo databa de 1984. Un chico de 19 años, encontrado en un pozo, sonriendo. Y el patrón continuó, siempre chicos de entre 17 y 25 años, siempre sonrientes, siempre desconocidos. Y lo más inquietante, se encontraba un cadáver cada 6 años, exactamente en el mismo mes. Y ese mes era ahora. Fue entonces cuando se dio cuenta de un detalle que había pasado por alto. En el informe del cadáver más reciente, había una observación inusual hecha por el asistente técnico, grabación de audio encontrada en la ropa de la víctima, entregada al forense. Estevao frunció el ceño. No recordaba haber recibido nada. Se levantó, se puso los zapatos y, ya de madrugada, se dirigió al depósito de cadáveres. Cuando llegó, todo estaba en absoluto silencio, excepto por la luz encendida en la sala de autopsias número 2. La sala donde habían dejado el cuerpo del chico de la sonrisa. La puerta estaba entreabierta. Y dentro, alguien parecía susurrar. Stephen se detuvo ante la puerta entreabierta de la sala de autopsias número 2. El pasillo, normalmente iluminado de forma fría y continua, parecía más oscuro aquella madrugada. Las luces parpadeaban con inquietante frecuencia y el silencio, solo roto por los susurros procedentes del interior de la sala, parecía palpitar junto con su acelerado corazón. Empujó la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía. El cuerpo seguía cubierto sobre la camilla. Los instrumentos de la autopsia estaban donde los había dejado. Pero algo iba mal. La atmósfera parecía fuera de lugar.
como si el aire hubiera sido reorganizado. Sintió un escalofrío. Se acercó al banco de trabajo, y allí estaba, una pequeña grabadora negra, antigua, como las que se usaban en los años 90. Encima, una nota manuscrita: escucha solo. Stephen dudó. Respiró hondo. Pulsó el play. Durante unos segundos, no hubo más que estática. Entonces una voz masculina, baja y temblorosa, comenzó a hablar. Si has encontrado esto, significa que ha vuelto. Y es demasiado tarde. La voz le resultaba familiar. Intentó reconocerla, pero el audio estaba distorsionado, como si hubiera sido grabado clandestinamente. La grabación continuaba. Siempre aparecen de la misma manera. Cara tranquila. Pequeña sonrisa. Los médicos dicen que es un espasmo. Pero no lo es. La sonrisa no viene del cuerpo. Viene de lo que queda dentro. En este punto, la estática aumentó. Un silbido obligó a Estevao a apartar la grabadora de su oído. Cuando el sonido disminuyó, volvió la voz, más urgente. No intentes entender. No intentes investigar. Cada 6 años, una cara nueva. Solo quieren que alguien vea, y crea. Porque cuando alguien cree, el ciclo se completa. La grabadora se detuvo. Stephen permaneció inmóvil, sintiendo el peso de aquellas palabras posarse sobre sus hombros. Por instinto, miró hacia la camilla. La sábana seguía cubriendo el cadáver, pero yacía de un modo distinto. Más inclinado, como si hubiera girado ligeramente la cabeza. Stephen dio un paso atrás. La campana de la entrada principal de la morgue sonó, resonando como un grito metálico en el silencio de primera hora de la mañana. Salió de la habitación y se dirigió a toda prisa al mostrador de recepción. A través de la cámara, vio una figura de pie fuera, de espaldas. Parecía un hombre joven, delgado, con una capucha empapada por la lluvia. Cuando encendió el interfono, la figura no se movió. Luego se dio la vuelta lentamente. Era la misma cara que el cuerpo de la habitación 2. La misma sonrisa. La misma mirada muerta. Stephen cayó de espaldas de su silla, aterrorizado. Volvió corriendo a la sala de autopsias, y el cuerpo ya no estaba allí. La camilla vacía. Los instrumentos intactos. Ninguna señal de sangre, de arrastre, de presencia. Nada. Se quedó de pie en el centro de la sala, jadeando, con un sudor frío. Entonces vio una nueva nota en un rincón, donde antes estaba la grabadora. Esta vez con una sola frase: ¿creíste? Durante todo el camino a casa, Stephen no apartó los ojos del retrovisor. Cada luz, cada farola, cada cruce parecía esconder algo, o a alguien. Incluso con las ventanillas bajadas, podía sentir el aire húmedo que invadía el coche. Una humedad densa, casi viva. La imagen del chico fuera del depósito, con la misma cara que el cadáver, se le grabó en la mente como una quemadura. Aquella noche no pudo dormir. Extendió los historiales médicos sobre la mesa de la cocina, tratando de encontrar algo en común. No había explicación racional. Ninguna hipótesis médica. Ninguna lógica. Pero había un patrón. Los cuerpos siempre aparecían en años múltiplos de 6. Siempre en marzo. Siempre sonrientes. Cuando revisó uno de los antiguos expedientes, se dio cuenta de un detalle que le había pasado desapercibido. Varios de los casos habían sido examinados por distintos forenses, pero todos ellos acabaron pidiendo la baja por repentina inestabilidad emocional. Otros simplemente desaparecieron. Uno en particular me llamó la atención: el Dr. Álvaro S. Mendonca, jefe de los forenses de 1984 a 1990. Había sido el responsable del primer cadáver registrado con la sonrisa. Curioso, Estevao buscó en los archivos en línea del ayuntamiento. Encontró un certificado de defunción fechado en 1991,
Suicidió por ahorcamiento, en casa. La nota era breve. La esquela era casi inexistente. No se mencionaba a ningún familiar. Pero lo que le inquietó fue la última línea escrita en minúsculas, como una especie de comentario. Dejó un manuscrito sellado junto al cadáver. Al día siguiente, Estevao fue al archivo público municipal. Necesitaba ver aquel manuscrito. El edificio era viejo, mal ventilado y olía a papel demasiado almacenado. Le atendió un empleado mayor que le reconoció por su placa de forense. Cuando mencionó el nombre de Álvaro Mendonca, ella lo miró de arriba abajo y, sin decir nada, desapareció durante unos minutos. Volvió con una cajita etiquetada, Álvaro M., documento 1991, reservado. Se la entregó como quien entrega algo contaminado. Estevao le dio las gracias en silencio y llevó la caja a una de las mesas del fondo de la sala. Dentro había un cuaderno negro sin título. En las primeras páginas había notas técnicas, exámenes, informes, observaciones sobre necropsias. Pero a medida que lo hojeaba, el contenido cambiaba. Se volvió personal, obsesivo. Álvaro registraba los mismos patrones que Estevao había ido notando. Fechas, nombres, expresiones faciales. Y entonces, en una página suelta, con letras temblorosas y manchas de café, encontró lo que parecía una advertencia. Vienen cuando se les ve. Una sonrisa es la puerta. Cada mirada curiosa los refuerza. Cuanto más creemos, más fácil les resulta volver. Y siempre vuelven. La siguiente hoja estaba en blanco, salvo por una frase centrada escrita en rojo. La próxima vez, no devuelvas la sonrisa. Fue en ese momento cuando vibró el móvil de Estevao. Un mensaje sin identificación. Sin número. Solo una imagen adjunta. Era un selfie. Tomada desde la puerta de su casa. Con él al fondo. Durmiendo en el sofá. Y justo a su lado, el joven de la sonrisa. Stephen dejó caer el móvil al suelo, con el corazón martilleándole en el pecho tan fuerte que parecía querer escaparse. La imagen seguía ahí, en la pantalla, congelada, él mismo dormido en el sofá del salón, y a su lado, el chico de la sonrisa, quieto, mirando a la cámara con los ojos vacíos y ese mismo arco de labios inquietante. Corrió a casa sin pensárselo. El cielo estaba cerrado, amenazando lluvia, pero ni siquiera sintió el viento helado que le cortaba la cara. Derribó la puerta principal y recorrió todas las habitaciones. La casa estaba tal y como la había dejado. Salón, cocina, dormitorio. Vacía. Demasiado silenciosa. Pero había algo diferente en el aire. Un sutil olor a flores marchitas mezclado con moho, el mismo olor de la morgue. Sobre la mesa, el teléfono móvil seguía temblando, enviando otro mensaje. Esta vez era un audio. Dudó antes de reproducirlo, como si ya supiera lo que iba a oír. Era su voz, pero no recordaba haberla grabado. Entran por los ojos. La sonrisa es solo el principio. Ya se ve, ¿verdad? Ya puedes sentirla. Y entonces se oyó un ruido bajo, como si algo se arrastrara. Stephen apagó el móvil y corrió al baño. Se miró en el espejo, y por primera vez, lo vio. No un reflejo exacto, sino algo detrás. Como si otra versión de sí mismo le estuviera mirando desde el otro lado. La misma ropa, la misma cara, pero había una pequeña sonrisa, casi imperceptible, en la comisura de sus labios. Sal, susurró. Sal de mí. El reflejo ladeó la cabeza, y sonrió más abiertamente. La imagen del manuscrito de Álvaro volvió con fuerza a su mente. Vienen cuando se les ve. La sonrisa es la puerta. No fue una alucinación. Era un proceso. Una sustitución. No estaba siendo embrujado. Estaba siendo sustituido. Volvió a su habitación y rebuscó en su armario hasta encontrar una vieja caja de cartón donde guardaba sus papeles de la universidad.
Entre los folletos y libros de anatomía, encontró la vieja grabadora que utilizó para sus primeras autopsias. Dentro había una cinta. Estaba etiquetada con su nombre. Con manos temblorosas, encendió la cinta. Y de nuevo, su voz. Si estás escuchando esto, es porque has ido demasiado lejos. Lo viste, ¿verdad? Ellos también te vieron. Y ahora todo volverá a suceder. La grabadora continuó. No intentes huir. Siempre vuelven. Y tú también lo harás. Justo entonces, oyó un sonido procedente del salón. Pasos lentos. Arrastrándose. Stephen apagó la grabadora y se acercó a la puerta. El pasillo estaba vacío, pero había algo en el suelo. Una fotografía. Era él, delante del depósito de cadáveres. Pero lo más inquietante era el detalle. En la foto, estaba sonriendo. Y había alguien detrás de él. La misma figura de siempre. Esa sonrisa. Ahora Stephen lo entendía. No era un caso. No era un fenómeno clínico. Era una especie de rito. Y ahora él era parte de él. El teléfono de Stephen sonó a las 3 de la madrugada. La pantalla no mostraba ningún número, solo una pantalla oscura con la palabra responder, escrita en letras blancas. No contestó. Observó cómo vibraba el auricular hasta que dejó de hacerlo por sí solo. En el silencio que siguió, oyó un golpe procedente de la cocina. Un sonido seco, como de algo que se rompe. Cuando llegó allí, la lámpara parpadeaba y habían dejado una nueva fotografía sobre la mesa. Estaba tumbado en la mesa de autopsias. Tenía los ojos cerrados. Su piel estaba pálida. Y en sus labios, la misma sonrisa. No, susurró, apartándose. Esto no puede ser real. Pero todo parecía demasiado real. La luz se apagó definitivamente. Y durante unos segundos, la casa quedó sumida en una oscuridad total. En esta negrura absoluta, Stephen sintió que algo le tocaba el hombro. Frío. Luz. Cuando volvió la luz, no había nadie detrás de él. Pero en el espejo del salón había una nueva imagen, el mismo, inmóvil, con los ojos vacíos, sonriendo. Y el reflejo no desapareció ni siquiera cuando se dio la vuelta. Cogió el cuaderno donde había estado anotando todo. Pero ahora las páginas estaban llenas de una letra que no era la suya. Había símbolos que no reconocía, palabras tachadas y una sola frase repetida en varias hojas. «Estás listo para ser el siguiente». Fue entonces cuando comprendió el ciclo. No se trataba solo de ver sonreír a los muertos. Se trataba de convertirse en uno de ellos. Cada 6 años, un cuerpo nuevo. Pero el cuerpo era solo un contenedor. La verdadera transición tuvo lugar dentro de los que investigaron. Dentro de los que creían. Volvió a la morgue esa mañana. Necesitaba ponerle fin. En el aparcamiento, la puerta estaba abierta. Dentro, la sala de autopsias número 2 estaba iluminada de nuevo. El olor en la sala era inconfundible, flores podridas, humedad, algo parecido a piel quemada. En la camilla, una sorpresa, el cuerpo había vuelto. El mismo chico, ahora en un estado de descomposición acelerada. La piel se desprendía, pero la sonrisa permanecía. Inmutable. En el bolsillo del delantal desechable que había dejado allí, Stephen encontró una nueva cinta de casete. La introdujo en la grabadora. La voz que resonaba ya no era solo la suya, era una superposición de voces. Masculinas, femeninas, infantiles, distorsionadas. Y todas decían lo mismo. Sonríe. La cámara está grabando. La luz de la habitación empezó a parpadear. El suelo vibró bajo sus pies. Y entonces lo vio. Todos los cuerpos que había examinado estaban allí. De pie. Inmóviles. Sonriendo. El joven de la última autopsia se acercó a él y le puso algo en la mano. Era un espejo de bolsillo. Stephen lo abrió. Y lo que vio no era su reflejo. Era otra versión de sí mismo.
pálido, ojos hundidos, y sonriente. Cuando intentó cerrar el espejo, sus manos no obedecieron. La sonrisa empezó a formarse contra su voluntad. Pequeña, precisa, como las demás. Y entonces se dio cuenta. El cuerpo de 1984, 1990, 1996. Todos eran él. Variaciones de sí mismo, atrapado en el tiempo, obligado a regresar. La última frase que escribió en su cuaderno antes de desaparecer fue sencilla. No están muertos. Están atrapados, sonriendo. Desde entonces, la morgue mantiene cerrada la sala 2. Pero a veces, de madrugada, alguien jura que ve una luz encendida en el interior. Y una figura de pie tras el cristal, con una leve sonrisa en la cara. Esperando a que alguien nuevo vea. Y crea.